Se cumplen 80 años desde el asesinato de Federico García Lorca y los teatreros pueden gozar a partir de este momento de la obra del granadino sin pagar derechos de autor. 80 años. No hay excusa. Los textos de Federico García Lorca se podrán montar tantas veces como haga falta. Se podrán ver en los más extraños escenarios, en lugares improvisados, en garajes y en colegios. 80 años, asesinado. 80 años como un muro de piedra ancho que no permite que se vea, que se escuche, que se sienta lo que ocurre al otro lado. 80 años es una vida, un poco más o un poco menos. Y las palabras todavía no han puesto el matiz de lo ocurrido, todavía no está cerrado el significado. 80 años, varias generaciones que no han hablado, que no han podido hablar. Y así nos encontramos como de repente en el 2016, sin que hayamos sido capaces de desenterrar a nuestros muertos de las cunetas, sin que nos hayamos atrevido a condenar fervientemente la sinrazón. 80 años nos han hecho viejos, pero somos niños todavía, que no nos atrevemos a dejar de jugar en el recodo del camino, porque mientras juguemos miramos para otro lado. Por eso tenemos que hablar de lo que ocurre hoy entre Grecia y Turquía, de cómo levantamos muros criminales que nos ensordecen para que no hablemos. Tenemos que hablar de las personas que, intentando llegar a nuestras costas, se dejan la vida en el mar. Tenemos que hablar al presente, el mestizaje que un día corrió por nuestras venas. Tenemos que convencernos de que los muros que nos ensordecen nos vuelven más imbéciles, de que la falta de contacto con nuestro alrededor nos vuelve lentos y simples. De Europa, aislada del resto del mundo, encerrada en sí misma, será una Europa ajena a la realidad, a lo que ocurre más allá de nuestro elevado nivel de vida, de nuestros paseos por nuestro club privado. Tenemos que hablar porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Hamlet no escuchara al espectro que al comienzo de la obra se le aparece y le incrusta la duda, las ganas de saber, las ansias de realidad y de verdad? Tenemos que hablar con el pasado, porque cabalgamos hacia adelante sin resolver las lagunas que quedaron sin definir. Tenemos que hablar con el presente, porque se nos va de las manos, porque no reconocemos nuestro mundo, porque nos encierran en una Europa, en una Unión Europea extremista, sin permitirnos que seamos conscientes de lo que ocurre más allá del delicado mundo de cristal en el que nos encierran, de una olla a presión que favorece las ideas más opacas, más desfasadas, más radicales, una vez más. Tenemos que hablar. ¿Qué mundo quieres? ¿Qué mundo quiero? ¿Dialogas? ¿Razonas? ¿Miramos? Cuenta, vamos al teatro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? Ya queda menos para que acabe este sopor y este agobio que hemos soportado como buenamente hemos podido. Nosotros vamos con el segundo programa especial de verano, en el que os traemos una entrevista así en plan colegas que le hicimos al formidable actor Miguel Reyán en su visita a la Unia Escena Baeza de este año. Junto a ello os vamos a dar también una pincelada de lo que este año disfruté personalmente en Almagro, un resumen también de la segunda edición del Teatro de Calle de Torreperogil. Espero como siempre que sea de vuestro agrado lo que os ofrecemos y os doy las gracias por acercaros a vuestra televisión más cercana, 9 La Loma. Para los que empezamos a meternos en vena el virus del teatro allá por los años 70, pues tener hoy a un superviviente de ese movimiento teatral cuyo embrión fue la universidad y que dio origen al teatro independiente, del que todos hemos bebido y al que debemos tanto, pues para mí todo un lujo. Así que permitidme que os presente a Miguel Reyán. Bueno, Miguel, pues gracias por atendernos y sobre todo un placer. Bienvenido a las teatrerías de 9 La Loma Televisión. Bien hallado, que se puede decir. Decía el bueno de Gustavo Adolfo que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. No sé yo si hoy esa nostalgia y ese romanticismo un tanto enfermizo que tenía el gran Gustavo Adolfo, pues sería razonable. Pero yo lo que sí creo es que siempre es bueno recordar. En ese sentido, pues te preguntaría para empezar,
cómo recuerda o cómo fueron aquellos primeros años de furgoneta y caminos con el grupo Esperpento. Empecemos por decir que no estoy en absoluto de acuerdo con Gustavo Adolfo. Cualquier tiempo pasado fue mejor. No, naranja de la China. Hay que ser optimista, contra el pesimismo de la realidad, el optimismo de la voluntad. No hay mejor edad, ni para ti ni para mí, que esta. Efectivamente. Por razones obvias. Mi abuelo decía, vive el momento. Claro, carpe diem. Claro. Efectivamente. Y bueno, dicen que para ser feliz hay una de las condiciones indispensables es tener mala memoria. Para no acordarte de demasiadas cosas. Y todos tenemos memoria selectiva, ¿no? Que te acuerdas pasas por la mili, te acuerdas de los amigos, de las bromas, de la borrachera, del sargento que era un cachondo, y se te olvida por la cuenta que te trae la faena, es igual de todo. Pero de todas maneras, en la época de los grupos independientes fue apasionante. Apasionante porque, en primer lugar, porque cuando se es joven se tiene una cosa maravillosa, aparte de fortaleza, y es ilusión. Porque yo cada vez que pienso que aquellos ilustres insensatos que siguen afortunadamente siendo amigos míos todavía, uno de ellos es Roberto García Quintana, que lo que queríamos es nada más y nada menos, atención Matilde, qué curva, que cambiar el mundo. A través del teatro, una utopía que no se ha conseguido, pero bueno, en ello estamos. Bueno, pero nosotros poníamos nuestro granito de arena y estábamos felices y pensábamos que nos acordábamos de aquello del herrero que puso mal el clavo. Sí, ¿Lo conoces eso? Lo que pasa es que soy viejo, pero no tanto. No, pero no hace falta ser viejo. El clavo lo puso mal, por el clavo se perdió una herradura, por la herradura una pata, por la pata un caballo, por el caballo un general, por el general una batalla, por la batalla una nación. Ahí si el herrero hubiera puesto el clavo. Bueno, pues nosotros poníamos nuestro granito de arena a lo mejor. Y era una época apasionante, efectivamente, de estar viajando en la Ramona, que como se llamaba la furgoneta, una de las que tuvimos, cargando, descargando y aprendiendo de todo en este oficio del teatro, siendo el protagonista si era necesario en una función, el lancero en otra, el conductor de la Ramona y poniendo el decorado, poniendo las luces y cargando y descargando y cambiando el mundo y sufriendo los rigores de la época, de la censura y burlándola como podíamos. Efectivamente, iba a ello porque entonces íbamos contra los últimos coletazos del franquismo y ahora vamos contra el 21% de IVA. En estos 40 años, ¿qué ha cambiado? Si es que ha cambiado algo. Hombre, ha cambiado afortunadamente muchas cosas, lo que pasa es que quedan rescoldos todavía que hay que ver, parece mentira. Y el 21% no es del mismo tipo de inconvenientes que hablábamos, porque usted es mucho más joven, señor, pero los últimos rescoldos del franquismo y una níclis que decían los cursos y eso, yo me he tragado la censura pura y dura, vamos, con hacer teatro con los grises en la puerta, que era ya un acto político el hecho de levantar un telón, de intentar levantar un telón. Por el hecho de hacer Valle Inclán, independientemente de lo bien o lo mal que lo hicieras. Intentar hacer, o Bertolt Brecht, si colaba la función de Bertolt Brecht, estaba con la policía en la puerta. Pero en fin, aprendimos mucho y no sé quién era, Santiago Ramos, el que me decía, los que formamos parte, los que estamos mal educados en aquellos grupos, tenemos unas características muy particulares, tenemos el ego metido en lejía. Tenemos un contexto colectivo de este oficio que está muy bien. Esto es un oficio colectivo, no es individual. No vale que yo lo haga muy bien si el otro lo hace mal. Y no sabemos promocionarnos. Sobre todo tenemos sentimiento de grupo. Y eso me parece que está muy bien. Yo lo conservo todavía. Y las mismas ganas, en el fondo las mismas ganas. Pues bueno, amigos, este señor que yo tengo aquí a mi lado nos ha dejado a lo largo de su gran y amplia trayectoria artística en teatro, cine y televisión infinidad de personajes, algunos tan entrañables como por ejemplo el profesor Félix Torán en la serie televisiva Compañeros, o también aquella alma en pena de Fis de Cotovelo en la película El bosque animado. Y yo cuando tengo uno de los grandes a mi lado, pues siempre caigo en la tentación de preguntarle si de esa amplia gama, de esa amalgama de personajes, todos pues interpretados con corrección y que nos enamoramos de ellos, ¿hay alguno que es el favorito? En ese sentido, Miguel, ¿te ha llegado o te queda algún personaje de esos aquí en el cuero? Los que más hoy me recordáis todos mucho, pues el Amanece que no es poco, el del Crack, el Bosque Animado, pero a los que les tengo más cariño y tiene un sentido son los que más me han costado.
eso tanto en cine o en teatro, que no sabía cómo meterle mano. Y que han salido, o yo pienso que han salido, o la gente ha dicho que han salido, porque es como, todos son difíciles, porque además, como decía Gabriel García Márquez en una pequeña biografía que tiene, lo que publicó después, decía, tiene mucho mérito de lo que yo hago, decía él, porque soy muy burro para escribir. Que yo tengo mucho mérito lo que yo hago porque soy muy bruto para esto de interpretar, esa base de trabajo, algo de talento, supongo que habrá, y sobre todo que he aprendido cosas. Pero hay algunos personajes, como decía Laurence Olivier en su autobiografía, que nada más terminar el libreto o el guión, tienes una intuición de por dónde va. Ahora, si me preguntas, no sé definírtelo en 4 puntos, pero sé cómo es. Hay otros que los cierras y dices, madre mía, ¿y por dónde le meto el diente yo a esto? Y entonces, hay varios, por ejemplo, uno en teatro que es Amadeus, lo de Peter Chapek, que se acaba de morir, por cierto, aquello de Salieri y Mozart. Yo hacía a José II el Emperador y faltaban 2 días para estrenar y yo estaba deprimido, aquello no salía, el iluminador era el mismo que lo había hecho en Francia con Polanski. Yo le preguntaba y me decía en francés, es que es distinto porque hacía Polanski el Mozart. Es que el señor que hacía el Emperador era bajito y gordo y entonces no era el mismo montaje, es distinto. Y de pronto, en el último momento, por una estupidez que no voy a contar, de pronto encajó. Encajó y bueno, si lo pudiéramos, ahí están las críticas salió. Y una película que se llamaba El juego más divertido, de Emilio Martínez Lázaro, que era una especie de neurótico que está enamorado de Victoria Abril, que la secuestra, que yo no sabía cómo hacer. Y por medio también de un montaje, en resumen, que me costó mucho trabajo y al final salió. Eso es lo que estoy más contento. Y digo que tiene una cierta lógica, porque si hacemos un castillo de naipes, usted y yo, don Vicente, y lo hacemos de un pisito, pues bueno, no tiene mérito. Ahora, si lo hacemos de 22, llamamos a todo el mundo, mira lo que he hecho. Recordines. Claro, y estamos más contentos. Venga, hacer una foto a eso, porque esto no hay que lo haga. Pues igual. Y ahora, en este maravilloso texto de Alessandro Barico, pues da vida a un personaje, Danny Guzman y Lionel Novecento. Es un personaje maravilloso, te enfrentas a un monólogo de más de 1 hora de duración, precisamente tú que no has sido muy asiduo a este boom del stand-up, aunque esto es distinto, ¿verdad? No. Yo he hecho 13 comedias de estos clubes de la comedia. El primero, por cierto, que se hizo, pero es un monólogo, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y monólogos no había hecho nunca, me habían ofrecido alguna otra vez, pero ocurre una cosa, al menos con los monólogos que a mí me han ofrecido, mira, y tiene que ver con lo del ego. Muchos de los monólogos que me ofrecían, o algunos, 2 recuerdo, que eran como ejercicios de exhibición actoral. O sea, que la historia de Homero es para mí usted lo que hago, que me tiro al suelo y hago el tipo salto mortal y lloro y me río. Y a mí lo que me interesa es contar algo. Y en esto, cuando me lo ofreció Raúl Fuertes, hay una cosa curiosa, porque yo no tenía afortunadamente, como casi siempre, mucho trabajo y no tenía ninguna ganas de hacer ningún monólogo. Y hice un proverbio, todos los proverbios no sé por qué son chinos o árabes, o un proverbio chino-árabe, apúntese usted, don Vicente, que es bueno para todo. A lo que te hayas de negar, niégate cuanto antes. Y yo, ¿vamos a venir a la fiesta? No, me voy al bingo. Porque no, ya sí, seguramente iré, pero vas a decir, yo ya te diré. Y al final dices, ¿no has venido a la fiesta? No, te dije que no iba a la fiesta, me iba al bingo. Bueno, pues yo no seguí el precepto de este proverbio. Y dije, vale, a Raúl Fuerte, que me lo propuso el director, ya me lo leo y no me lo leía. Se me olvidaba ir. Y Raúl me volvió a llamar, ¿te has leído eso, Miguel? Qué pesadito el niño este Y tanto de momento que yo me lo leo, le vaya a abrir por mortillas el Raulito y se acabó. Me lo leí y porque sé que es noctámbulo, pues le llamé a las 3 de la mañana diciendo, yo quiero hacer esto. Pero yo quiero hacer esto no por exhibición actoral, sino porque yo no tengo muy buen concepto del género humano, pero acordará usted conmigo, don Vicente, que de vez en cuando tenemos unos raptos de generosidad muy curiosos. Por ejemplo, eso de decir, oye, fulano,
vete a ver esta película, te va a encantar. Eso lo hacemos o no. Oye, este libro, te va a encantar esa novela, es preciosa, mira, te la cuento. Y es un regalo que hacemos a los demás. Incluso, salvo un imbécil que haya por ahí, cuando contamos un chiste, no lo contamos para decir, ¿has visto qué gracioso soy? No, sino para que te rías. Bien, Bien. pues yo lo que quiero con esto es ver la cara de la gente cuando contarle este cuento. La verdad es que el personaje es de los que hacen tilín. Claro. El personaje, por cierto, pedimos usted que lo corrija, yo no hago de Novecento, yo hago del amigo. Efectivamente, del trompetista. Del trompetista, sí. Que lo único que tiene es una historia, la historia de su amigo Novecento. Y cuenta la historia de su amigo Novecento. Bueno, pues también tenemos que decir que son varias ya las versiones para teatro de grandes éxitos del cine en las que has participado, como por ejemplo esta, Ninette, o el camino hacia el viaje hacia ninguna parte. Bueno, Ninette es una función de teatro de mi obra del principio. Efectivamente, ya, pero quiero decir que en la que tú participaste fue... Todavía lo estamos haciendo, seguimos de gira, ahora vamos a Santander. En ese sentido, cuando se lanza un montaje teatral que antes en cine ha tenido ya su éxito, eso ya digamos que es como una garantía de éxito para el espectáculo, y más en estos tiempos en que estamos. Hombre, no siempre se puede estropear, siempre es un riesgo. Lo que pasa es que la adaptación que hizo de Ignacio del Moral del Viaje a ninguna parte es fantástica, fantástica. Era una cosa complicada. La prueba es que eso fue verdaderamente emocionante. Es una pena que los teatros nacionales, en otro país cualquiera, hicimos 52 representaciones y se acabó. El país entero tiene derecho a verlo, y eso que lo hemos pagado entre todos, porque no vieron solamente los... La historia, de verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, hay que cambiar muchas cosas dentro de todo. Y no siempre es una garantía. Hombre, se parte de un buen material, pero claro, el género cinematográfico no tiene nada que ver, o tiene tangencialmente algo que ver con el género teatral, y depende de quién lo haga. Yo creo que ahora mismo no me acuerdo, hay que tener en mala memoria, pero seguramente si nos ponemos nos salen una ristra de desastres teatrales que provienen de éxitos cinematográficos. Bueno, pues si estáis observando, los que nos seguís cada jueves en nuestro programa, pues no he querido tocar nada de los premios, o por lo menos hasta ahora, de los premios que Miguel Reyán en su larga trayectoria pues ha conseguido, porque considero que eso nos daría pie a una entrevista monográfica exclusivamente con los premios. ¿Por qué? Porque tienen muchos, Miguel. Pero seguramente da para una cosa. Sí. Los premios en este oficio mío tienen una importancia relativa. Sí, por ejemplo, los varios que tienes de la Unión de Actores que te premien tus propios compañeros. Eso está muy bien. Pero dígame una cosa. Paul Newman, el actor, corría en coches porque decía que es la única manera de saber si soy el primero o el segundo. Ahí llegó. Pero ¿cómo se mide qué actor es mejor? Sí, verdad. Se puede medir que va a dar más leche, o quién salta 2.40 o lo que salten ahora, eso. Pero ¿cómo se mide qué novela es la mejor? Todos los premios cinematográficos, a no ser que usted me contradiga, están hechos, y los premios en general, artísticos, están hechos para promocionar algo. Los Oscars de Hollywood para promocionar el cine americano, los Donatello de Italia para promocionar el cine italiano, el Goya para el cine de aquí, y la Flor Natural de Villaboquete del Conejillo, pues lo que me acabo de ir, para ver si se promociona el chorizo de la zona, que está muy bien. Pero entonces está muy bien, se alegra mucho la madre del actor, y dice, mi niño nos da un premio. Pero después, efectivamente yo tengo muchos premios. Yo le aseguro que no todos me los merezco. En cambio, hay otras veces que me lo he merecido y no me lo han dado. También es verdad. Muchas veces, incluso en la faceta de escritor, porque Miguel también ha tocado esa faceta de escritor, con la que supongo que te sentirás, me estás llamando de usted y yo te estoy llamando de tú. Pero no, pero es que yo le puedo llamar señor conde. La forma de... No, me refiero que... el tema, yo puedo decir, ¿por qué vos, don Enrique? El tema de escribir, yo creo que también para un actor, alguien que viene desde la base, como decíamos al principio de la entrevista, pues también es reconfortable escribir historias, incluso historias generadas por su propia vivencia. ¿Cómo ha sido esa faceta? De siempre he escrito bastante teatro, sobre todo en la época esa de los grupos independientes. Después no, porque no he tenido tiempo. Y sigo escribiendo. Lo que pasa es que un poco de psiquiatra, y ahí viene lo del ego, que lo tengo metido en lejía, porque escribo, termino las cosas, las vuelvo a eso y no las doy a editar ni nada. Y
y sí, tengo algunas cosas editadas, pero vamos, no. También este es un país muy correoso, muy duro para esto lo decía Fernando Gómez, que se cabrea conmigo, porque te vamos a ver, tú que eres escritor o actor o director. ¿Qué pasa? ¿No se puede ser todas las cosas? No. Tú eres escritor o eso, a mí descalabra mucho eso a la gente Pero bueno, afortunadamente el trabajo de actor no me deja tiempo para... Sigo escribiendo y sobre todo tengo muchas anotaciones. Si algún día tengo un parón o decido jubilarme, que creo que no, tengo mucho material para escribir cosas. Pues bueno, Miguel, ya llegado a este momento, a mí me gustaría preguntarte, porque de hecho lo hago siempre y más en estos tiempos que corren, ¿qué le depara el futuro a Miguel Reyán? ¿A mí? Personalmente, o también cómo ves de aquí adelante, sobre todo después de los resultados del 26J, supongo que va a haber más tijeras y más 21% cultural, pero bueno, aparte de eso, últimamente te hemos visto en algún capítulo de la serie del Ministerio del Tiempo, pues en ese sentido, ¿qué hay por ahí? O si puedes decir algo. A ver, dos cosas. Yo veo el porvenir en a pesar de mi optimismo natural. Bueno, yo creo que soy pesimista, pero me revelo y me peleo por ser optimista, por decreto. Veo la cosa muy fea porque desde luego tenemos unos gobernantes que no es que no les interese la cultura, es que da la impresión de que van a por ella. Sí. Van a por ella porque no solamente el teatro, es decir, el ballet, la música, las orquestas que desaparecen, eso que quieren convertir esto en un absoluto páramo. Y va unido la cultura y todas estas cosas que estamos viendo de bestialidades, de esta gente que dice estas cosas contra otra en Twitter, de las violaciones que hay, del maltrato de los animales. Se cura con 3 cosas nada más, que lo debían saber todos, lo sabemos todos. Educación y educación. Y lo primero que hacen estos señores es quitar la educación para la ciudadanía. Ahora la filosofía. Cada día somos más burros en las humanidades. Y fomentamos el fútbol, que resulta que son un acontecimiento que de vez en cuando son de alto riesgo. Pues es el colmo. La última imagen, o sea. Y entonces, pues lo vamos a pagar, pero en fin. Y entonces, el hecho de que yo me salve, yo afortunadamente llevo muchísimos años sin conocer el paro, tengo mucha suerte. Eso es cuestión de suerte, en primer lugar. Yo hago lo que puedo, pero en esta vida hay que tener suerte. Yo tengo mucha suerte y entonces... También tengo una cosa que me hace ser razonablemente feliz. No tengo ambiciones desmedidas. Algunas veces alguien, como usted, señor, como vos, señor, me ha preguntado, ¿qué personaje te gustaría hacer? Pues ninguno. Nunca he tenido ni la ambición de hacer Hamlet, ni ahora que ya soy mayor el Rey Lear. No. Me conformo con lo que me va viniendo, con lo cual estoy encantado de la vida. Sí. Pues me llaman del Ministerio del Tiempo y digo, ¡hombre, mira qué bien! La de la que se avecina, mira qué bien. Ahora estoy haciendo Vergüenza con Malena Alterio y con... Fantástico. Ahora estoy mano a mano ensayando, atención, Vicente, con doña Julia Gutiérrez Cava. Joder, otra grande. No, esa sí que es grande. Yo me empecé a enamorar del teatro en los estudios 1. Claro. Esa sí que es grande. Pues mano a mano, que aquí me tengo a apretar los machos yo. Una función profesional que echamos los dos solos que se llama Cartas de Amor, dirigida por David Serrano. Y entonces, pues hombre, hay cosas de teatro como Cartas de Amor, en el que soy coproductor, o Novecento también, que soy yo el que las pone en marcha, ¿no? El coproductor. Y no salen las cuentas. El 21 es el % que no tiene nada de particular que suba al 23. Pues sí, porque están por la voz de que esto, como tú decías, vaya a pique. Pero yo creo que ante eso, la valentía y la profesión de riesgo, que siempre es la de ser actor, ser cómico, pero la profesión de riesgo es ir contra, regenerarse, reinventarse. Claro. Lo que pasa es que yo creo que prueba la idiocia de estos señores, dicho sea sin ningún respeto, porque digo una cosa, nosotros tenemos ahí en cartera varias funciones de 7, 8, 9 personajes, que no podemos hacer por el 21% porque no saben las cuentas, porque cualquiera lo puede entender que nos esté oyendo, lo que no se puede hacer es subir las entradas. Claro. Si subimos las entradas, saben las cuentas, pero si suben porque hay otra cosa, aquí hemos mal acostumbrado al público, a pagar muy poco o a no pagar nada. Y entonces le dice, no, yo voy al carnicero de Don Miguel, que he visto que está haciendo una función a y me deja 2 entraditas. Deme un filete, Manolo. Hombre, no puedo, anda, qué gracioso, yo vivo de esto. En fin, pero entonces, si yo no puedo, nosotros no podemos hacer esa función de 9 personajes, lo cual quiere decir que dejan de trabajar actores, escenógrafos, el conductor del tráiler. Efectivamente. Van al paro, con lo cual estos señores de Hacienda tienen que pagar más paro. O sea, está usted cargándose el sector, provocando paro y gastando dinero. No sea burro. Baje el IVA,
hacemos las funciones de 9 actores, damos más trabajo, la bolsa de la seguridad social subirá, que ahora no habrá más para pensiones y habrá más dinero, y el conductor del tráiler que está en paro tendrá trabajo y podrá llevar a sus niños al gimnasio, con lo cual el de gimnasio gana dinero, si es que son habas contadas. ¿Y por qué? ¿Por qué el fútbol tiene el 10 y la pornografía un 4? 4. ¿Por qué? Yo y los yates de lujo son 10. Efectivamente, que Sí. es inexplicable. El pobre teatro. Todo está aquí y si se pensara sería El distinto. pobre teatro. Como lo hagan todo, como hacen lo del teatro, así va España. Pues Miguel, ya ha llegado a este punto, Qué lo pena, único me tengo esta que me cosa. queda, hombre, podríamos estar hablando largo y tendido. la facultad. Lo que pasa es que en televisión, como sabes, siempre nos permite un tiempo limitado para la entrevista, y yo esta entrevista pues quizás haya sido una de las más divertidas, o por lo menos la que más he sacado yo cosas en claro, por eso, por mi amor desmedido desde siempre al teatro independiente. Pues, Y no Miguel, hemos discutido, Vicente. Por mí. efectivamente, A que mí me gusta muchas mucho veces, discutir. si alguna vez hubiera habido una pregunta un poquillo espinosa, Claro, yo me opongo a todo, ¿eh? pues gracias de nuevo por este tiempo para nuestro programa Teatrería, que siga sorprendiéndonos con esa variedad de registros que siempre le das a tus personajes, y nada, mucha mierda para esta función en Baeza. Lo voy a intentar. Pues nada. Quede usted con Dios, don Vicente. Qué bonita forma. Siempre sucedía lo mismo. En un momento determinado, alguien levantaba la cabeza y la veía. Vamos a ver. Éramos más de 1000 en aquel barco. Más de 1000. Entre ricachones, emigrantes, gente rara y nosotros, más de 1000. Y sin embargo, siempre había uno solo, que era el primero en verla. A lo mejor estaba allí comiendo, paseando por el puente. A lo mejor estaba colocándose bien los pantalones. Levantaba un instante la cabeza, echaba un vistazo al mar y la veía. Entonces se quedaba allí como clavado. El corazón le estallaba en 1000 pedazos y siempre, lo juro, todas las malditas veces se volvía hacia nosotros, hacia el barco, hacia todos y gritaba: ¡América! El primero en ver América. En cada barco hay uno. Y no son cosas que ocurran por casualidad. Ni tan siquiera es una cuestión de dioptrías. Es el destino. Es gente que desde siempre tuvo ese instante impreso en su vida. Cuando eran niños, les podías mirar a los ojos. Y si te fijabas bien, ya veías ahí América, parada para saltar, para despistarse por los nervios o la sangre o yo que sé, hasta el cerebro, y de ahí a la lengua hasta dentro de aquel grito: ¡América! Ya estaba allí en aquellos ojos desde siempre. América, entera, allí esperando. Esto me lo enseñó Danny Woodman de The Lemon Novecento, el pianista más grande que ha tocado en el cielo. En los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto. Eso decía, lo que verán.
Con una estructura escénica que nos recuerda al Bertolt Brecht más reivindicativo, Eduardo Vasco compone un Ricardo III en versión de Yolanda Pallín, con el que Arturo Querejeta borda al sanguinario rey. Días espantosas. Soñé que me había escapado y me embarcaba junto a mi hermano Ricardo. ¿Estáis preparados? Claro, señor. Da la orden y dinos dónde está. Aquí está. Entonces Ricardo tropezó y cuando intentaba ayudarle, me arrojó por la borda. Hechos tienen consecuencias y nadie lo va a remediar. Es el mundo en que vivimos, nadie se atreve a hablar, conviene no desentonar. El mundo está vuelto del revés, tiene la cabeza donde deben estar los pies. El mundo está vuelto del revés, tiene la cabeza donde deben estar los pies. ¡Quiero ser rey! El mundo está vuelto del revés. Quiero que mueran esos bastardos y quiero que mueran ya. ¡Viva el rey Ricardo! ¡Viva! Aborto, engendro, cerdo. Tiene la cabeza donde deben estar los pies. Hiciste perecer los frutos de tu vientre para engendrar en tu hija el fruto de tu sangre. Es que nadie se atreve a decirlo. Si va el mundo. Será del revés, y nadie lo remedia. Están muertos. Están muertos, señor. Y enterrados. El mundo está vuelto del revés. ¿Te atreves a matar a un amigo mío? Como queráis. Tiene la cabeza donde deben estar los pies. ¡Un caballo! Jaime Santos ya nos tiene acostumbrados a versiones un tanto atrevidas de los clásicos, pero con este lazarillo gastronómico nos enseña que la historia del Lazarillo de Tormes es una historia del hambre más que del hombre. Sí, soy Lázaro. No me hagas reír, Teodoro, que hoy estoy jodido. Mira, los dos sabemos que tu arzobispo vive con una muchacha que dice ser su sobrina. Que yo sepa, el arzobispo es hijo único. ¿O tú le conoces familia? Dile que en una hora estaré en palacio. Pater noster aporta inferiero et homines animan eius, requiescat in pace, amén. Descanse en paz. Buen provecho a todos. Este pan es exquisito, pero escaso. Claro, estos curas son de la cofradía del puño cerrado y no dan nada. Yo lo que hago es ponerle un poquitín de aceite de las velas y te queda una tostada extraordinaria. Sí, amo, pero se seca la boca. Bueno, hombre, no te preocupes. Ahí al lado está San Justino, donde se comulga con vino, como Dios manda. Vayamos. Mira, mira qué fresco. Aquel del arcángel San Gabriel, con todo su ejército de ángeles. Dios, qué potencia. Señor mío, si el comer poco te hace vivir mucho, yo creo que me has otorgado el don de la inmortalidad. Llaman. He de marcharme a mis negocios. Chao.
Y nuestro Almagro 2016 lo cerrábamos por Soleares. Santiago Molero y Rufo Pardo nos dejaban una versión del jienense Alberto Conejero sobre los personajes cervantinos, en la que demuestran que hoy como ayer, en esta España nuestra, los monipodios de turno siguen jugando con los desahuciados, robándonos sin pudor. Rinconete y Cortadillo. Él nos enjauló ahí. Sí, nos paseó como dos monos de feria. En cada libro impreso. El rubio y el moreno. ¡Qué monos los dos! Tan graciosos, tan divertidos en el patio de Monipodio. Las chicas enloquecían con nosotros. Es verdad, es verdad. Hacían colas para vernos en las ventas. Para que le firmáramos autógrafos. Éramos como los pecos. Nos cayó toda la tradición de la picaresca encima. Te levantas un buen día y te cae la picaresca encima. Nosotros decimos las palabras justas, las que fueron. Nosotros contamos nuestra historia, Diego, no la que el mango inventó. Circo Casual es una compañía que se formó hace 3 años
pero que en realidad recoge todo mi trabajo básicamente en los últimos 20 años alrededor del circo y del teatro. El llamarle circo casual al tipo de circo que trabajo es porque el intento es de incluir las técnicas circenses dentro de la dramaturgia de los espectáculos. O sea, no es una exhibición de habilidades, sino que las habilidades circenses aparecen como parte de la historia que se está contando. Ese es un poco el sentido de este circo casual. El nombre de Kanagadama, bueno, viene de un viaje que realicé por África, por el país Dogon hace ya más de 20 años, y bueno, pues tiene que ver con la cultura dogona. Metamorfosis es un espectáculo que, aunque probablemente el público no lo lea, el público, bueno, lee una historia en la que aparece un hombre que viene a limpiar el espacio, pero al final ese hombre tiene ganas también de ofrecer un concierto porque él es músico y da ese concierto, pero en toda esta historia que vamos contando aparece un mosquito que no para de importunarle. En esa lucha que tiene Máximo como múltiplo con el mosquito, acaba transformándose él mismo en mosquito. En cierto modo es una reflexión sobre la vida, también sobre el amor, sobre la vida en general. Y viene a contarnos que a veces esas cosas con las que luchamos, esas cosas que parece que nos molestan mucho en la vida y que tratamos de combatir, pues es precisamente lo que somos. Entonces también a veces hay que asumir lo que somos en vez de estar luchando contra ello. Bueno, yo creo que efectivamente, como tú dices, ahí estamos en un mal momento a nivel económico para casi todos los proyectos culturales en general. No hay demasiada involucración por parte de las instituciones así para apoyarlo. Sin embargo, creo que el circo nuevo, sobre todo, un circo que no viene del circo tradicional, sino que ha sido unas nuevas generaciones de personas que nos hemos interesado por el circo, ha refrescado el mundo del circo, lo ha devuelto a la calle. Ya no necesitamos ni siquiera carpas ni teatros, sino que con plazas nos vale, con público nos vale, se podría decir. No lleva grandes infraestructuras y hay una intención de unificar todas las artes en estos espectáculos. Quiero decir que un espectáculo de circo generalmente tiene un poquito de teatro, las escenografías pues ya tienen un poquito de artes plásticas, se empiezan a unificar todas. A veces también está la música en directo, y bueno, creo que esto es una bocanada de aire fresco para el circo y también para el teatro, y la oportunidad de hacerlo en las calles pues es la posibilidad de que sea accesible a todo el público, y eso creo que es muy positivo.
Pues hasta aquí por hoy, amigos. Os recuerdo que las 48 noches de cultura abierta en La Unía os esperan con un programa atractivo de teatro, música, danza, visitas guiadas y cine para las noches de agosto. Así que gracias por estar ahí un jueves más y os recuerdo que pese al calor, seáis felices y vayáis al teatro. Un beso a todos.